Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Pasando de allí Jesús vino junto al mar de Galilea, subió al monte y se sentó allí. Y se le acercó mucha gente, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y otros muchos. Los pusieron a sus pies y él los curó. De suerte que la gente quedó maravillada al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban curados, los cojos caminaban y los ciegos veían, y glorificaron al Dios de Israel. Palabra del Señor. Que por la proclamación de este santo evangelio nuestros pecados sean perdonados. Amén. Fuertes aplausos a Jesús de Nazaret. Pueden tomar asiento, por favor. Si me regala un cafecito caliente, Eric, te lo agradezco, por favor. Tomen asiento, por favor, en el nombre del Señor. Ave María Purísima. Mírenme aquí. Yo estoy hoy en este lugar porque yo quiero mucho al padre Mauricio Cuesta. Es un hombre que me ha ayudado mucho a mí en la vida. Yo no sé si ustedes saben quién soy yo, conocen mi testimonio. Aquí en la ciudad de Bogotá, a mí me sacaron de la calle del Cartucho en el año 2004. La calle del Cartucho era una calle en el centro, por la Novena, donde solamente se congregaban drogadictos. Cuando el mundo no daba un peso por mí, me buscaban para matarme. Había huido de mi tierra por miedo a la muerte. Me había internado en la droga. Pero Dios es fiel. Y el Señor utiliza el ministerio de este hombre para ayudarme a mí en la vida. Cuando todo el mundo miraba a un flaco así narizón, decían drogadicto, decían satánico, decían ladrón, decían vicioso, decían hay que matarlo. Dios a través de este hombre dio un sacerdote. Y es bonito esto, porque cuando el mundo no da nada por nosotros, Dios lo da absolutamente todo. Cuando el mundo dice no, Dios dice sí. Cuando el mundo dice muerte, Dios dice. Cuando el mundo dice enfermedad, Dios dice. Cuando el mundo dice atadura, Dios dice. Hermano, pero hay un lugar, solamente un lugar, donde nosotros podemos obtener esa vida, donde nosotros podemos obtener esa libertad, donde nosotros podemos obtener esa sanación. Y ese lugar, ¿saben cuál es? Los pies de Jesús. Les voy a volver a leer parte del evangelio que les proclamé. El evangelio dice que el Señor viene de sanar y de liberar la hija de una mujer sirofenicia. A mí una vez me invitó a una comunidad a predicar aquí en Bogotá que se llama María Santificadora, y ese día Dios me regaló una predicación muy bonita sobre este texto de la mujer sirofenicia. Cuando Jesús va caminando, pasa a la tierra de los paganos, y entonces en medio de esta tierra de los paganos, de Tiro y de Sidón, sale una mujer desesperada, una mujer que tenía un problema terrible, y era que su hija estaba endemoniada. Y es terrible cuando un hijo está pasando por una situación.
Ustedes que vienen aquí, algunos con sus hijos que me los han presentado hoy, y han dicho: padre, mi hijo se quiere morir. Padre, nos atacaron con brujería y mi familia está destruida. Qué difícil es eso. Y cuando una persona viene con una necesidad, uno como sacerdote, cuando una persona viene, uno acoge a la persona, al menos le da una bendición, le impone las manos y le pide al Señor que le haga algo. En este caso, Jesucristo nuestro Señor hace algo diferente. Cuando esta mujer sale y le pide al Señor Jesús que la atienda, el Señor, ¿qué hace? Le da la espalda y sigue su camino. Los discípulos le dicen: Señor, para. Esta mujer viene gritando detrás de nosotros y necesitas que la atienda. Y el Señor le dice: solamente he sido enviado para las ovejas perdidas de la tribu de Israel. Sin embargo, esta mujer sigue gritando y sigue clamando y el Señor se voltea. Y el Señor la mira y la ve a la cara, a los ojos. Y esta mujer le dice: Señor, mi hija está malamente endemoniada. Y el Señor, ¿qué le responde? No está bien quitarle el pan a los hijos, de echárselo a los perros. La Biblia dice perritos por bajar el tono de agresividad. Perros. Qué palabra tan difícil, pero qué palabra tan real. Si nosotros no entendemos algo de Biblia, no vamos a entender la acción de Jesús. Apocalipsis, en el capítulo 21, nos dice a nosotros que los brujos no heredarán el reino de los cielos. Y una traducción de la Biblia muy antigua, que es la Biblia Vulgata. Yo en estos días, no sé si han visto por las redes, estoy viviendo en México y estamos editando una Biblia del año 1822, una Biblia muy antigua que ya pasó los 200 años de antigüedad, y estamos haciendo unas comparaciones escriturísticas frente a la Biblia actual y a la Biblia antigua. La Biblia actual dice brujos, la Biblia antigua dice perros. Perros, como llamaban a los paganos, esquilos, perros, esquilos, del griego esquilos, perros, paganos, brujos. ¿Qué le dijo el Señor? Tu hija está malamente endemoniada porque tú eres una bruja. Y por tus brujerías, por tus pecados, por tus errores, le abriste la puerta al diablo de tu casa y nunca se invoca al diablo en vano. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido ese error? Desesperados porque el demonio nos está atacando, lo primero que hacemos es ir al brujo, ponernos un amuleto. Lo primero que hacemos es ir a poner nuestra fe en actividades y prácticas que no son de Dios. Y nos parece fácil. El niño nace y le ponen un diente de león, un azabache y ¡ay, tan bonito que se ve! Hay alguna enfermedad e inmediatamente van donde el brujo para que el brujo haga algo. Aquí en Colombia tenemos una plaga muy terrible que se llama los espiritistas de Gregorio Hernández, que vienen de Venezuela. Padre, ¿Gregorio Hernández es malo? No. Gregorio Hernández es bueno, es un beato en la Iglesia Católica, pero los espiritistas de Gregorio Hernández no trabajan en la Iglesia Católica, son espiritistas del demonio y no le restan a Gregorio Hernández, hacen cosas con el diablo y que tenemos que tener cuidado. En México es la muerte, le llaman la Santa Muerte. Qué cosa tan terrible, tan satánica. Gente que adora la muerte como si fuera un verdadero Dios. Sin embargo, cada uno en su nivel. Tenemos un problema, tenemos una dificultad, tenemos una enfermedad y lo primero que hacemos es ir al brujo. Ir a la bruja, ir al hechicero, ir al adorador del diablo, ir al horóscopo. Personas que tienen en sus casas
diferentes tipos de amuletos, unos jarros llenos de agua con limones, unas cerraduras, matas de sábila, patas de conejo, cosas satánicas. Hay gente que utiliza unos denarios, unas manillas con unos ojos. Eso se llama nazar y es un amuleto musulmán. O una manito, la mano de Fátima, un amuleto musulmán. Una señora me decía: padre, es que estos son los ojos de Santa Lucía, que se los sacaron. Y yo, vea, tan católica. Bruja pero católica. Son los ojos de Santa Lucía. O hay gente que dice: padre, la manito de Fátima, de la Virgen de Fátima. Qué ignorancia, hermanos. Y nos parece fácil hacer algo tan sencillo, pero que trae consecuencias tan nefastas. Gente que no lee la Biblia, sino que lee el horóscopo. Y entonces abrimos puertas para que entre el demonio. Y tal vez el demonio no lo va a afectar a usted. Muchas veces sí, pero la consecuencia está en sus hijos. Y esta mujer quería ayudar a su hija, sí. La quería ayudar porque la amaba, pero estaba en el lugar equivocado. Había buscado la solución fuera de Dios. Alguien le habló de Jesús. Alguien le dijo: mira, el nazareno puede hacer algo por ti, por tu hija. Y esta mujer también le dijo: pero yo soy mala, soy bruja. Y esta persona le dijo: no importa, ve y búscalo. Y por esa razón esta mujer llegó. Vea qué interesante. Les voy a decir algo que descubrí yo haciendo este estudio de la Biblia antigua con la Biblia nueva. La Biblia antigua dice en 4 ocasiones que las personas se acercaron y lo adoraron. Dice la Biblia antigua, lo adoraron. Y acercándose lo adoraron. La Biblia, traducciones contemporáneas actuales dicen: y acercándose se postraron. Una cosa es postrarse, pero otra cosa es adorarlo. ¿Y a quién se adora en la Iglesia Católica? ¿A quién? En la Iglesia Católica se adora solamente ¿a quién? A Dios. Es que a la Virgen no lo adoramos en la Iglesia Católica. A mí me decía un pastor evangélico: es que ustedes adoran a la Virgen. Y yo: no, señor. Usted es un mentiroso y está totalmente equivocado. Ah, pero es que ustedes se postran delante de las imágenes de la Virgen. Sí, nos postramos. Porque una cosa es postrarse y otra cosa es adorar. Se postra uno por respeto a lo que representa. ¿Me hago entender o no? A lo que representa. Se postra uno con una intención diferente. Y la intención no es adorar, sino respetar, venerar, mostrar un acto de respeto frente a lo que una imagen nos representa. En este caso, la madre del Señor, la madre de Dios, la mujer más grande del universo, del mundo, de la historia, de la humanidad. Sin embargo, dice que esta mujer se acercó a Jesús. Y dice la Biblia: y acercándose lo adoró. Repítalo: lo adoró. Más fuerte: lo adoró. Por última vez: lo adoró. ¿Y qué significa adorar? Adorar significa reconocerlo como Dios. Y cuando tú adoras a Dios, cuando tú lo reconoces como Dios, en ese momento es donde el demonio tiene que huir. Un ejemplo: San Mateo en el capítulo 4. Las tentaciones del Señor en el desierto. El Señor está ayunando 40 días y 40 noches y siente hambre y llega el diablo a tentarlo. Primero le dice que si tiene hambre le ordena a las piedras que se conviertan en panes. Segundo le dice que lo va a subir allá al alero del templo para que se lance, porque Dios enviará a sus ángeles para que no tropiece con piedra alguna, porque está escrito en la Biblia, le dice el diablo.
Y tercero, le reúne las riquezas del mundo. Y le dice, todo esto te daré si te postras y me. ¿Qué le dice el diablo a Jesús? Si te postras y me. Vea qué palabra tan terrible. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué le dice el Señor al diablo? Solamente al Señor tu Dios. ¿Y qué más dice la Biblia? Después de la coma, ¿qué sigue? No, en el versículo que está ahí, que es el 12. ¿Qué dice el Señor al demonio? Dice el Señor, solamente al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él darás culto. ¿Y qué dice el versículo 11? ¿Qué dice? Escúchenme. El diablo se acerca a Jesús, ¿sí o no? Le ofrece las riquezas del mundo, ¿sí o no? Y que si se postra, ¿lo qué? ¿Y qué le responde Jesús? Solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él darás culto. ¿Y qué dice el versículo 11? Escúchenme. Se los voy a leer. Entonces el diablo lo dejó. ¿Qué dice? Entonces, eso es importante. ¿Qué hizo la mujer sirofenicia, la cananea? Se botó a los pies de Jesús, ¿para qué? Para adorarlo. Y cuando se botó a los pies de Jesús para adorarlo, ¿qué pasó en su casa? Su hija fue ¿qué? Si tú aprendes a adorar a Dios, si tú aprendes a postrarte delante del Señor y a reconocerlo como Dios, escúchame, tu vida va a cambiar, pero tu familia también va a ser transformada en el nombre del Señor. Tu familia va a ser liberada en el nombre del Señor. Tu familia va a ser bendecida en el nombre del Señor. Tu familia va a ser sana en el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuántos los creen? Digan amén. Hermano y hermana, tenemos que aprender a adorar a Dios. Pero para yo poder adorar a Dios, mírenme aquí. Yo sé que soy feíto, no se preocupe, madre, míreme. Mírenme aquí. Para yo adorar a Dios, ¿sabe qué tengo que hacer? Reconocerlo como Señor. ¿Y saben qué significa reconocer a Jesús como Señor? Significa reconocerlo en mi corazón, en mi vida como Dios. Y para yo poder acoger a Jesús y reconocerlo en mi vida como Dios, lo primero que tengo que aprender a hacer es renunciar a todo aquello que está en mi corazón y que no le da la gloria a Dios. ¿Ustedes se han puesto a rezar algún día? Y cuando usted está rezando, lo primero que viene a su mente son pecados, errores, cosas negativas. ¿Sí les pasan o no? A mí sí. Yo me pongo a rezar y lo primero que Dios me saca en cara, me saca a lucidez, me pone frente a mí, son mis errores. ¿Y por qué? ¿No se ha preguntado por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo primero que me pone a mí es el pecado que está en mi interior? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Dios está poniéndote aquello que tienes ahí que te está separando de Dios. A veces nos ponemos a rezar y nos acordamos que criticamos a alguien, ¿sí o no? Nos ponemos a rezar y nos acordamos que hicimos algo malo, ¿sí o no? Pues Dios es el que te está poniendo eso, no para humillarte, no para pisotearte, no para echártelo en cara de una manera negativa y destructiva, sino que Dios quiere que tú le entregues esto. Porque ¿qué le podemos nosotros dar a Dios? ¿Qué le podemos dar a Dios? Yo creo que lo único que la humanidad le puede dar a Dios es el pecado. Llévate esto que nos separa. Y cuando tú le entregas al Señor esto que te separa de Él, ese pecado, ese error,
esa acción mala o negativa, entonces ya después Dios empieza a llenarte de Él. Mírenme aquí. Digan conmigo, la oración. La oración. Repítanlo, la oración. La oración. Por última vez, la oración. La oración. Ahora escúcheme, la oración tiene 3 dimensiones, dicen los místicos o los santos. La primera etapa de la oración es la purificación. ¿Cómo se llama? La segunda etapa de la oración es la permanencia. ¿Cómo se llama? Y la tercera etapa es la iluminación. ¿Cómo se llama? Se la voy a repetir. Purificación, permanencia, iluminación. Cuando usted se convierte, entra a la oración, busca al Señor, busca el rostro del Señor, adora al Señor, lo primero que viene a su mente, a su vida, son sus pecados, porque Dios te quiere purificar. Y por esta razón es que el Señor le dice a la mujer, no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros, porque el Señor necesita purificar la acción de esta mujer. Porque esta mujer está cometiendo algo, está haciendo algo que no le da la gloria a Dios. Y el Señor necesita solucionar eso. Cuando tú te acercas al Señor, lo primero que vienen son tus errores, tus pecados, tu vida pasada. ¿Sí o no? Y entre más viejo se vuelve uno, más vuelve a su niñez. Yo nunca me podía explicar por qué personas mayores de 50 años confiesan cosas tan pequeñas como: padre, cuando yo era niña me robé un pan en mi casa a mi abuela. Padre, es que yo me robé un dulce. Padre, es que yo le quité unas monedas a mi mamá cuando yo tenía 5 años, 6 años. Yo decía, pero ¿por qué las personas confiesan eso? Si es algo mínimo. ¿Y saben por qué? Porque como se está llegando ya al umbral de su vida, van camino hacia el final de la vida terrena, el Señor empieza a iluminarles la conciencia para sacar estas cosas que están guardadas ahí y que pueden en la vida eterna acarrear muchos años de purgatorio. ¿Se acuerdan de Gloria Polo? Hay gente que critica a Gloria Polo porque dice que hasta un arroz va a ser cobrado en el purgatorio. ¿Y qué significa esto? Hasta un arroz. Puede que sea un arroz físico, que malgastar comida es pecado mortal, pero puede que sea lo mínimo. Y por esa razón, cuando uno se va viendo más viejito y más adulto y va creciendo más, Dios le va iluminando más su conciencia. Los que hablamos de los últimos tiempos, los que nos estamos preparando para la venida del Señor, con refugios santos, con refugios sacerdotales, preparándonos como lo pide la Virgen María en los diferentes santuarios del mundo, con sacramentales, con refugios, con oraciones, con la guerra, el combate espiritual. Los que hablamos de los últimos tiempos, los que nos estamos preparando verdaderamente para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sabemos esto que les estoy diciendo. Viene algo que se llama la iluminación de la conciencia. ¿Y sabe qué se llama la iluminación de la conciencia? ¿O qué significa la iluminación de la conciencia? Que Dios va a permitir que todas las personas de la tierra sean conscientes de su propio pecado. Porque el pecado nos endurece. Porque el pecado nos encierra. Porque el pecado nos aleja, porque el pecado nos mata, y por eso se llama pecado mortal, porque nos mata. Pero Dios va a permitir que nosotros nos conozcamos como somos conocidos. Y nos va a permitir el Señor a través de algo que la teología llama las especies inteligibles de misericordia. La misericordia de Dios cuando llega a la vida, al corazón. Dios va a permitir que todas las personas de la humanidad sean iluminados en su conciencia y sean, escúchenme, suena redundante pero no lo es, sean conscientes de su propio pecado. Mírenme aquí, mírenme.
Esto es importantísimo. Cuando usted es consciente de su propio pecado, usted tiene dos opciones. La primera, como las gallinas de mi granja, la Inmaculada, allá en Patariporo, Casanare, sacude la cabeza y sigue adelante. O la segunda, usted se postra delante del Señor, clamando perdón y misericordia. Hagan silencio, por favor, escúchenme. Esto es importantísimo. ¿Cuántos de nosotros ya recibimos ese don de ser iluminados en nuestra conciencia? Y vienen los recuerdos de nuestros pecados, y viene un dolor, una contrición de corazón por haber ofendido a Dios, y sin embargo nos resistimos a caer a los pies de Cristo pidiéndole perdón en el sacramento de la reconciliación. ¿Cuántas personas endurecen su corazón? El Señor ilumina la conciencia, muestra el pecado oculto, escondido, olvidado, mal confesado, para que nosotros pidamos perdón. Esto hizo la mujer sirofenicia. La mujer sirofenicia, cuando fue iluminada en su conciencia por el Señor, cuando le mostró el error que estaba cometiendo, la mujer sirofenicia le dijo: sí, Señor. Es decir, lo reconoce como Dios, lo llama Señor, lo llama Dios. Sí, mi Dios. Pero para reconocer a Jesús como Dios, tenemos que abandonar todo aquello que no le da la gloria a Dios. La brujería, las hechicerías, el pecado, para aceptarlo a Él en el corazón, para que Él sea nuestro máximo tesoro, nuestro máximo amor. Sí, Señor, pero hasta los perros pueden alimentarse en las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Y qué le dice el Señor a esta mujer? ¿Qué le dice? No le dijo: bruja maldita, aléjate de mí. ¿Qué le dijo? Mujer, grande es tu fe, que te suceda como tú deseas. Y dice la Biblia: y desde aquella hora su hija fue liberada de ese mal espíritu, de ese demonio. Si usted hoy se postra delante del Señor, reconoce su pecado, abre su corazón y reconoce a Jesús como su Señor, su Salvador, y adora a Dios, no solamente usted va a ser sano, va a ser libre, sino que, se lo repito, a la distancia, su familia también va a recibir la gloria del Altísimo. Amén. Fuertes aplausos al Señor. Solamente en un lugar donde nosotros podamos ser sanos, donde nosotros podamos ser libres, y ese lugar está a los pies de Jesús. La Biblia dice que las personas llevaban a todos los enfermos, ciegos, cojos, tullidos, lisiados, sordomudos y muchos otros, y dice la Biblia: y los echaban a los pies de Jesús. Repítalo conmigo: y los echaban a los pies de Jesús. Nuevamente, dígalo conmigo: y los echaban a los pies de Jesús. Por última vez: y los echaban a los pies de Jesús. Nosotros tenemos que estar ahí, a los pies de Jesús. Todo el que se encontró a los pies de Jesús quedó sano. Todo el que se encontró a los pies de Jesús quedó libre. Todo el que se encontró a los pies de Jesús quedó bendecido. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él extendió la mano, le tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra de nuestro Dios.
Míreme aquí. 8:2. En esto un leproso se acercó y se postró. La Biblia Vulgata antigua dice se acercó y le adoró. ¿Se acercó y qué? Le adoró. ¿Se acercó y qué? Le adoró. Más fuerte. ¿Se acercó y qué? Le adoró. Una cosa es acercarse y postrarte y otra cosa es acercarse y adorarlo. Se acercó hasta el punto de que el Señor extiende la mano. Yo me imagino esa acción. Jesús caminando. Baja del monte, dice la Biblia que lo sigue una gran muchedumbre. Mucha gente sigue a Jesús. En esto llega un leproso. Yo no sé si ustedes saben qué es la lepra. ¿La han visto alguna vez en la vida? ¿Han visto un leproso? Si no, pueden ir caminando por la séptima en el centro de Bogotá y por ahí se sienta una persona podrida así, toda llena de llagas y tiene lepra. Vaya. Ojalá le diera una monedita a ese pobre enfermito. Cuando yo lo vi, yo dije, wow. Yo nunca había visto un leproso en mi vida. Nunca. Pobre alma, pobre persona. Se está pudriendo en vida. Imagínense ustedes aquí, tan bonitos, tan sentados, con esa cara de santos que tienen. Parecen que sudan agua bendita. Y que aquí a este lugar entrara una persona llagada, podrida. Totalmente. ¿Ustedes qué querían? ¿Ustedes querían? Yo creo que más de uno lo ve y se aleja. Yo creo que usted no va y dice, Padre, sana a este hombre. Yo creo que usted dice, uy, qué asco. ¿Sí o no? Somos humanos. Y esta creo que es la acción. En la época de Jesús era algo terrible. En la época de Jesús, una persona entraba en el recinto y lo mataban a pedradas. Lo lapidaban, lo mataban, lo apedraban. Porque una persona en la época de Jesús que fuese enferma, la enfermedad era una consecuencia del pecado. Si era enfermo era porque era pecador. Y si era muy enfermo es porque era un maldito. Tan maldito que se estaba pudriendo en vida. Sin embargo, el Señor va caminando. Y este leproso no solamente se acerca, como se acercaron los dos ciegos del Evangelio de San Mateo, y le decían, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. No. O el de Marcos, el ciego de Marcos, Marcos 10:46. Bartimeo, el hijo de Timeo. Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. No, desde lejos no. Este hombre se acercó, se postró, lo adoró. Tanto que el Señor pudo tirar su mano y tocarlo. Yo no te puedo tocar porque estás lejos, pero si me acerco, te puedo tocar. El hombre estaba ahí con Jesús. Pudo llegar a los pies de Jesús. Y hasta allá es donde tenemos que llegar nosotros. ¿Qué te está impidiendo llegar a los pies de Jesús? ¿El pecado? ¿El demonio? ¿La enfermedad? ¿Qué te está impidiendo postrarte delante del Señor y adorarlo? Este hombre rompió todo esquema social. Este hombre rompió todo esquema religioso para acercarse a Jesús. Pero antes de ser sano, antes de ser libre, antes de ser limpio, antes de recibir el milagro, este hombre estaba ahí adorando al Señor. Cuando tú te acercas y adoras al Señor, los deseos más profundos de tu corazón se hacen realidad. Amén. Fuertes aplausos al Señor Jesús. El Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, nos habla a nosotros de una mujer que estaba enferma.
Esta mujer lleva muchos años enferma. ¿Cuántos años llevaba esta mujer? La hemorroísa, ¿cuántos? 12 años. El número 12, ¿qué significa? ¿Qué significa el 12 en la Biblia? Escúchenme y aprendan. El número 12 significa la totalidad de. ¿Qué significa? ¿Por qué en el Antiguo Testamento hubo 12 tribus? Porque era la totalidad del pueblo de Israel. ¿Por qué en el Nuevo Testamento hay 12 discípulos? Porque es la totalidad de la iglesia. En los 12 discípulos estamos nosotros, representados, la totalidad de la iglesia, que acompaña al maestro, que le sirve al maestro, que está con el maestro. Por eso la Biblia, cuando habla de los 144,000, que los testigos de Jehová primero dijeron que eran solamente 144,000 salvos, y cuando superaron el número, después dijeron, no, es que son 144,000 pastores, tan vivos, tan pillos. ¿Saben por qué 144,000? Porque es 12 por 12. Todos los del Antiguo Testamento más todos los del Nuevo Testamento somos redimidos por el Cordero. Eso es lo que significa. ¿Qué significa que la mujer llevara 12 años enferma? Significa que desde que el momento en que empezó a menstruar, nunca lo había dejado de hacer. Y nosotros nos imaginamos una mujer anciana. Nos imaginamos una mujer adulta. Pero ¿cuántos años tenía la hemorroísa entonces? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 50. ¿Quién dijo 50? ¿Quién dijo 50? Levante la mano. ¿Quién dijo? No, Lulú, no es así. 24, 25 años tendría la mujer. ¿Aquí hay una mujer de 24 años? ¿Aquí habrá alguna mujer que tenga 24 años? ¿No hay ninguna? ¿Todas ya se cocinan a 3 aguas? ¿Aquí hay una mujer? ¿Tú tienes 20? ¿Te puedes levantar, por favor? Vea, un aplauso para esta mujer, que Dios la bendiga. Aquí hay 24 años. Ahí hay otra, levántate, mira tan bonita, tan jovencita, mira. Que Dios te bendiga a tus 24 años. Que te dé un parto de 7 hijos, dice el padre Mauricio. Una mujer a los cuántos años empieza con su regla menstrual? 12 años, 13 años. Hay mujeres que dicen padre de 9 años, hay mujeres que 9, 10 años hoy en día con los alimentos, con tantos químicos y tantas cosas. Pero digámoslo de esta manera, yo pienso igual que ustedes. Yo he escuchado niñas que a 9 años, 10 años, 11 años ya empiezan con su ciclo menstrual. Imagínese usted que usted sangre por primera vez en su vida, mujer. Ustedes como mujeres lo entienden más que los hombres. Que usted venga, su ciclo menstrual, su periodo, de 9 a 12 años de edad, y que nunca más en la vida usted deje de sangrar. ¿Qué pasaría con usted? Qué cosa tan terrible, ¿cierto? Pero no solamente a nivel físico. La higiene de la época, hoy en día hay una higiene pues, mucho más avanzada y controlada, pero en la época de Jesús era algo terrible. El olor, físicamente, una mujer desangrándose, la hemorroísa. Tenía tanto dinero esta mujer, era una mujer millonaria, que intentó buscar ayuda en los médicos, en la ciencia médica, en los médicos de la época, y gastó todo su dinero. Dice la Biblia, y no mejoró, antes empeoró. ¿A cuántos les ha pasado eso? Que va al médico y antes empeora. Esto es importantísimo. Esto es sumamente importante, que nosotros lo tengamos en cuenta. Pero no solamente eso, es que la sangre en la época de Jesús era símbolo de impureza.
y todo el que tuviese contacto con sangre quedaba impuro. Y esta mujer lo que tocara lo hacía impuro, entonces también se convertía en una maldita, que era excluida de la sociedad, de la religión, del Estado. Eran echados de la iglesia, de los pueblos, y tenían que vivir lejos porque no podían tocar absolutamente nada. Y sin embargo, esta mujer oyó hablar de Jesús. Repítalo conmigo. Oyó hablar más fuerte. Por última vez. ¿Pero dónde estaba esta mujer? ¿Dónde estaba? Estaba lejos. Pero alguien le dijo, mira, yo conozco uno que te puede curar, yo conozco uno que te puede liberar, yo conozco uno que puede hacer que tu vida sea diferente. Pero había un problema con este hombre llamado Jesús de Nazaret, que es nuestro Dios, que siempre estaba rodeado de mucha gente, multitudes. Y esta mujer empezó a abrirse paso, empezó a abrirse camino en medio de las personas. ¿Para qué? ¿Para llegar hasta dónde? A los pies de Jesús. Llegó tanto a los pies de Jesús, que dice la Biblia que ella se repetía, si logro tocar tan solo el borde de su manto, yo sé que sanaré. El borde del manto, miren el borde de mi manto. Si yo puedo tocar el borde de su manto, yo sé que sanaré. Y esta mujer se arrastró hasta los pies de Jesús. Y tocando el borde del manto, estando a los pies de Jesús, dice la Biblia, virtud salió de él, fuerza salió de él. Y él la que la sanó. Si usted hoy se arrastra, se acerca, hace lo posible y lo imposible, supera problemas eclesiásticos, religiosos, sociales, políticos, personales, familiares, con tal de estar a los pies de Jesús, virtud va a salir de él y él te va a sanar, porque si Jesús sanó a esta mujer, también te va a sanar a ti. ¡Aleluya! También te va a sanar a ti. Solamente necesitas llegar a los pies de Jesús. ¿Qué dice Lucas 6:19? Evangelio según San Lucas 6:19. ¿Qué dice? Porque algunos dirán, Padre, es que es para la hemorroísa. ¿Qué dice Lucas 6:19? La Biblia más rápida del oeste. ¿Qué dice? Todos procuraban tocarlo, porque de él salía una fuerza poderosa que los curaba a todos. Se lo repito, todos querían tocarlo, porque de él salía una fuerza poderosa que los curaba a todos. Hermano, no solamente para la hemorroísa. Si tú hoy te atreves a acercarte al Señor Jesucristo, tú también vas a ser sano, libre, bendecido, protegido y en victoria. Aleluya. Todo el que se encontró a los pies del Señor, el Señor lo sanó. Por eso dice la Biblia, y llevaban a sus enfermos, los echaban a sus pies. No hay otro lugar. Dice, hay una canción protestante, no hay lugar tan santo, tan grande que estar a sus pies. Y algunos de ustedes dirán, Padre, pero mi problema no está en mí. Yo me puedo acercar a Dios y he rezado toda mi vida, pero el problema está en mi familia. El problema está en mi hijo, en mi hija, en mi esposo y en mi esposa que no se quiere levantar para ir a la iglesia. Es un paralítico. No puede caminar al templo, es un cojo. No puede reconocer a Dios en la Eucaristía, es un ciego. No puede escuchar la palabra del Señor, es un sordo. Está en pecado, es un leproso. ¿Me hago entender o no?
El problema está en mi familia. ¿Qué tengo que hacer? ¿Se acuerdan de Marcos en el capítulo 2? Cuando el Señor llegó a Cafarnaún, que era la casa donde vivía el Señor, y eso es importante que lo sepan, vean. Cuando una persona nacía en el pueblo de Israel, le enseñaban la Biblia hasta los 12 años, pero no la podía leer. A los 12 años podía leer la Biblia públicamente, pero no la podía enseñar. Y a los 33 años, a los 30 años la podía enseñar y tener discípulos. Por eso el Señor Jesucristo cumple con todos estos requisitos. Vemos la presentación, la pérdida de hallazgo del niño Dios en el templo, a los 12 años leyendo la Sagrada Escritura en el templo y compartiéndola y escuchando y preguntándole mejor a los maestros de la ley. Y a los 30 años inicia su vida pública. Y llama a sus primeros discípulos porque eran los tiempos del pueblo de Israel. Jesucristo nació en Belén, vive en Egipto y después se va para Nazaret. Allí se crió con su familia, su papá, su mamá. San José se dedicaba a una profesión. ¿Cuál era la profesión de San José? Carpintero decimos nosotros, pero en griego se dice tectón, tectón. Y tectón se puede traducir como albañil, tectón se puede traducir como artesano, tectón se puede traducir como carpintero, que es como más, no lo imaginamos nosotros, pero también podía ser albañil, también podía ser artesano. Tectón, carpintero. En la carpintería, José muere y Jesús que queda con su mamá. Cuando cumple 30 años, el Señor cambia de domicilio. ¿Se va a vivir a dónde el Señor? ¿A dónde se va a vivir? A Cafarnaún. ¿A dónde? Y desde allí empezó a predicar la palabra del Señor. Cafarnaún es una ciudad que queda a la orilla del mar de Galilea. Yo tengo una experiencia bien interesante en Cafarnaún. Allí el Señor expulsó un demonio en la sinagoga. Y yo estaba orando en Cafarnaún. Ahí hay una iglesia que queda arriba de donde dicen que quedaba la casa de la suegra de Pedro, o de Pedro, donde vivía la suegra mejor, y allí está la iglesia católica de Cafarnaún. Estábamos orando en esta iglesia, predicando, y empieza una persona a gritar, un endemoniado, a gritar y a decir las mismas palabras de la Biblia. ¿Qué tengo yo contigo, Jesús? ¿Sé quién eres? El Santo de Dios. Empieza a gritar esa persona en Cafarnaún. Y yo empecé a reprender el demonio. Yo, sal, cállate y enmudece con las mismas palabras del Señor. Fue una liberación muy bonita. La persona cae del suelo, se libera. Y seguimos orando y llega el párroco de ahí de Cafarnaún, un padre franciscano que no entendió lo que Dios estaba haciendo y nos echó de Cafarnaún. Así como echaron a Jesús, a mí me echaron. Yo pensé que me estaba sacando de la iglesia y me salí al estrado y me echó ahí y me cambié a la plaza y me echó de la plaza y fui a la sinagoga, me cambió de la sinagoga y fui a la puerta y hasta la puerta me echó, me corrió. Cafarnaún. Y qué bonito, Señor Jesús. Cafarnaún, estaba el Señor allí y cuando el Señor llegaba a la casa de su amigo Pedro. Allí donde nos dice la Biblia que el Señor sanó a la suegra de Pedro. Una mujer tenía fiebre, el Señor se acerca, reprende la fiebre la abandona, ella se levanta a servirles. Y cuando el Señor llegaba a aquella casa, la casa se llenaba de gente. Pero no como aquí. Se llenaba tanto de gente que no cabía más gente. Tocaba poner silla, persona cerca de la otra porque había muchísima gente. Y en eso otros que no tenían ningún problema, otros que no tenían ninguna enfermedad, otros que no tenían ninguna aflicción, el demonio no los estaba atacando, la enfermedad no los estaba afligiendo, la tristeza no se había apoderado de sus corazones, ni mucho menos
estaban pasando por nada negativo, quisieron buscar a Jesús porque el problema estaba en un amigo que era paralítico. ¿Y qué hicieron estos personajes? Ellos sabían lo que yo les estoy hablando, que el único lugar para ser sanos, el único lugar para ser libres, el único lugar para ser verdaderamente restaurados está ahí, postrados a los pies de Jesús. ¿Qué hicieron esos hombres? Subieron a su amigo ¿a dónde? Al techo. Y dice la Biblia que abriendo un hueco, y esto tenemos que entenderlo, vean. En el campo, y sobre todo en estos pueblos, en México se ve mucho, y en Israel, muchas veces en las azoteas de las casas ponen a deshidratar la fruta o las semillas. Entonces suben al techo y crean una serie de hueco en el techo donde bajan los bultos para que ese alimento sea comido ahí en la sala. Por ese hueco probablemente donde bajaban la fruta seca, el alimento deshidratado, fue que bajaron a un hombre seco, deshidratado espiritualmente, un paralítico. Y lo bajan entre los 4 amigos. ¿Y dónde lo ponen? A los pies de Jesús. Y el Señor, dice la Biblia, viendo la fe de sus amigos, porque el Señor ve tu fe. Si tú te acercas a Jesús y si tú llevas tu familia y los pones a los pies de Jesús, Dios ve tu fe. Porque la fe es necesaria para ser sanos, pero si la fe no está en la persona, Dios la busca en ti. Que estás orando por él, que estás clamando por él, que estás pidiendo por él, que estás tomando la carga y dejándosela a Jesús. Jesús ve tu fe. Dice Jesús, viendo la fe de sus amigos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Los enemigos blasfemaban. ¿Y quién es este para perdonar pecados? Y el Señor da la base del sacramento de la confesión. Fiel es Dios que le ha dado a los hombres poder de perdonar pecados, dice el Señor en Mateo, en Marcos. Así como están los sacerdotes confesando, algunos dirán: ¿y quiénes son estos para perdonar? ¿Quién es este cura para perdonar un pecado? Dirían los pastores evangélicos. Dios es fiel que le da al hombre el poder de perdonar. ¿Qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados te son perdonados? Porque el Señor va a la raíz del problema. Porque así como se lo dijo a aquella mujer sirofenicia, no está bien quitarle el pan a los hijos de Dios, echárselo a los perros. Le está diciendo a este hombre: ¿por qué está en esta condición? Por el pecado. Está sacando el pecado. El primer grado de la oración es la purificación. Después pasa la permanencia, después la iluminación. Por eso va a la raíz. El Señor le dice: tus pecados te son perdonados. ¿Qué es más fácil decirle a este hombre? Tus pecados te son perdonados. O levántate y toma tu camilla y vete. Pues para que sepan que Dios le ha dado al hombre el poder de perdonar pecados, le dijo el Señor al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a la casa. En aquel momento este hombre se levanta, toma la camilla y empieza a caminar con esa camilla. Yo me preguntaba: ¿y por qué? Algunos dicen que llevaba más de 34 años postrado en esta camilla, en esta posición de parálisis. Yo creo que lo último que este hombre quería ver era su camilla. Sin embargo, hay una explicación teológica. La camilla significa el pasado. Nunca olvides de dónde te sacó el Señor. Porque puedes que hoy estés aquí postrado a los pies del Señor, pero el diablo, que es tu enemigo, siempre va a querer volver a tu pasado.
Siempre va a querer que tú vuelvas a tu pasado para que dejes de estar postrado a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando tu pasado quiera volver, tú que eres un hombre nuevo, una mujer nueva, tú que estás adorando a tu Señor, entonces tienes que decirle al Señor que con su sangre poderosa limpie, purifique tu pasado para que toda puerta que esté abierta tenga que ser cerrada y tú y tu familia sean sanos, libres, bendecidos, vivan protegidos y en la victoria de los hijos de Dios. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que aprender a estar a los pies de Jesús, adorándolo, bendiciéndolo. Yo con este estudio que estoy haciendo de la Biblia, ojalá cuando la pueda imprimir, ustedes la puedan adquirir, la voy a sacar para mi cumpleaños el 10 y 11 de febrero del año 2024, si Dios quiere, pero va a salir en México, va a ser entregada en Cajititlán, Jalisco, donde estamos haciendo unos eventos católicos. Pero en 4 ocasiones encontramos como gente se acerca al Señor y lo adora. Y estamos haciendo un escrito, un libro acerca de esto, de acercarse a los pies de Jesús para adorarlo y adorándolo, que el Señor cumpla los deseos del corazón. Hoy le pedimos a Dios que a través del corazón de su mamá, de la Virgen María, que es Madre de Dios y Madre nuestra, Él nos permita también nosotros estar a sus pies. Y estando a sus pies, nosotros poder gozar las maravillas del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Denle un fuerte aplauso a Jesús.